Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno, Víctor, bueno, y a todos los que se conecten luego a la sesión de hoy y los que vean la sesión de la grabación luego, les doy la bienvenida a la semana número 8 de la asignatura, Proceso en Sistemas Industriales. La semana pasada revisamos la última parte de la unidad número 3 de balance de masa. Les recuerdo que es importante bueno, que si no han trabajado todavía con las guías de ejercicios que están disponibles, hagan las guías de ejercicios también de cálculos de balance de masa, donde se aplican los conceptos de balance de masa total y específico, también las relaciones de proceso y el cálculo de grado de libertad. Esas herramientas serán muy importantes para su formación como ingeniero industrial. Em, y bueno, he dejado también varias cápsulas para que revisen y me vayan comentando si hay consultas o dudas, bien, así que quedo atento a esas preguntas con respecto a la unidad anterior. Y hola, ¿qué tal, Anselmo? Oscar, perdón, Elvis, ¿cómo están? Bienvenido a la Hola, sesión de hoy. hola, Hola, profe. profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, bienvenido a todos y bueno, les doy la bienvenida a esta sesión número 8. Estábamos recién haciendo un breve resumen de lo que hemos revisado hasta la semana anterior y la semana en curso tenemos que comenzar con la unidad de balance de energía. Y en particular el balance de energía, sistemas termodinámicos cerrados, abiertos. Para la semana siguiente ya partir con lo que se denomina la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver varias aplicaciones de la segunda ley que tiene que ver con el diseño de máquinas que permiten tanto transformar energía como transferir energía. Por ejemplo, como pueden ser los motores de combustión interna, las máquinas de potencia, las bombas de calor, máquinas frigoríficas. Para poder evaluar esas máquinas en función de el cálculo de su eficiencia, evidentemente hay que aplicar balance de energía y en particular balance de energía a sistemas abiertos. Por lo que la semana en curso es bien importante porque vamos a revisar tanto el balance de energía, sistemas cerrados y también sistemas abiertos. Para adelantar las temáticas, debido a que nuestras sesiones comienzan o tienen lugar el día final de la semana en curso, mañana ya inicia la semana 9. Voy a ir dejando una serie de cápsulas y en la semana anterior, bueno, la semana en curso en realidad, dejé dos cápsulas. Una cápsula de balance de energía sistemas cerrados y otra cápsula de balance de energía sistemas abiertos. Ahora, algo en particular que quiero, por favor, que quede bastante claro y que comenté en el enunciado que dejé con cada cápsula, es que el uso de tablas de propiedades termodinámicas, por ejemplo, para el agua, que es un fluido de trabajo importante, para un refrigerante también, que es un fluido de trabajo importante, o el aire, también que es importante, en estas máquinas que comento. El uso de tablas no se solicita o no se considera en este curso. Bien, por lo que siempre los datos de propiedades energéticas de un fluido, ya sea en el estado inicial o final, o la salida o entrada de un volumen de control, sistema abierto, siempre se las darán bien. Entonces, esas cápsulas son cápsulas que consideran el balance de energía, bien, que ustedes tienen que aplicar en la solemne, pero también involucra uso de tablas de propiedades termodinámicas y el uso de tablas no se considera, ¿ya? Va a quedar más claridad acerca de eso la sesión de hoy. Entonces, sesión semana 8. Hoy es 12 de agosto del 25. Recuerden que si tienen cualquier consulta o duda, siempre me pueden escribir al correo. Acá está mi correo de la UNAP. Bien, y bueno, partimos haciendo un análisis de las energías que puede tener un sistema de estudio. Bien, ahora, un sistema de estudio en procesos industriales se refiere básicamente a aquella parte del universo que es deseable estudiar. Bien, y en particular ya hemos hecho balance de masa a una serie de unidades que operan bajo una condición importante de estado estacionario. Hemos hecho balance de masa ya a torres de destilación, hemos hecho balance de masa a mezcladores, a cristalizadores, en fin, a una serie de unidades, evaporadores, por ejemplo,
también condensadores, que son unidades de sistemas termodinámicos abiertos en particular. Y nos hemos dado cuenta que ya hemos hecho el balance de materia y que también esas operaciones industriales se pueden evaluar en función del balance de energía. O sea, para poder describir un proceso industrial de forma completa, se tiene que aplicar tanto el balance de masa que ya hemos hecho, como también el balance de energía. Y en particular, cuando se describe el balance de energía a un sistema termodinámico cualquiera, piensen por favor en un agua calentándose en una caldera, por ejemplo, o agua siendo enfriada en un condensador, por ejemplo, o un gas expandiéndose en turbina para generar potencia en una planta potencia, por ejemplo, esos sistemas intercambian energía. ¿Ya? Ahora, la energía que va a estar contenida en un fluido de trabajo, sistema de estudio, se denomina energía interna, ¿bien? Y la energía interna sencillamente corresponde a la sumatoria de las energías microscópicas de un sistema, me refiero a energías cinéticas a nivel molecular. Por ejemplo, pregunto a ustedes, Elvis, Oscar y Víctor, si pensamos en un gas ideal, en un gas que se comporta de forma ideal, presión baja, temperatura moderada alta con respecto al punto crítico del gas, por ejemplo, el aire a nivel atmosférico se comporta de forma ideal. Bien, presión baja, temperatura alta con respecto al punto crítico de esta mezcla que compone el aire. Bien, si el aire se calentara dentro de un sistema termodinámico, ¿qué creen que pasaría, por ejemplo, dentro de un cilindro? ¿Qué creen que pasaría con la energía de cinética molecular del gas? ¿Debería aumentar el movimiento de estas partículas dentro del sistema? ¿Debería Aumenta. aumentar? Aumenta, ¿cierto? Exactamente, ¿no? ¿Sí? Recuerden, por favor, que no sé si les he mostrado esto, se lo voy a mostrar bastante rápido, porque en las semanas que vienen tenemos que hacer un montón de análisis importantes. Y hay una aplicación que eh, probablemente compartí con ustedes al inicio o que creo que está considerada, no sé si está considerada en este curso, pero esta aplicación nos permite evaluar el cambio de las propiedades de presión, temperatura y volumen de un gas, por ejemplo, un gas ideal. Yo puedo inyectar ciertas cantidades de moléculas de un gas a un sistema cerrado, bien, y por ejemplo yo puedo calentar el gas, bien. Y si se dan cuenta, bien, acá tenemos un termómetro, acá tenemos un manómetro. Cuando se empieza a calentar el gas dentro del sistema, podemos observar algo importante en esta aplicación que es libre para ser empleada, que la energía asociada al movimiento de las partículas comienza a aumentar. O sea, ahí evidentemente se observa que las partículas se mueven de forma mucho más caótica dentro del sistema. Entonces, nos damos cuenta de algo importante. Bien, un sistema cuando se calienta puede modificar su energía microscópica, su energía de movimiento, y esa es básicamente la energía interna. Todo lo que es energía asociada al movimiento, energía cinética molecular, ya sea movimiento de rotación, por ejemplo, de una molécula o de traslación molecular, como estamos viendo acá en esta aplicación, o de vibración, corresponde a energía microscópica, energía interna. Así que desde ahora la energía asociada al movimiento aleatorio, caótica, en algunos casos de las partículas que componen un sistema, microscópicamente, se corresponde o se relaciona con la energía interna. Eso es básicamente energía interna. Ahora, esa es entonces la energía microscópica. Por ejemplo, cuando calentamos, por ejemplo, un gas en un sistema cerrado como el que estamos viendo, nosotros podemos ver que hay una adición de calor al sistema y esa adición de calor va a modificar la energía interna del sistema, por lo que se va a observar una variación de energía interna del sistema. Ahora, también esa energía interna se puede intercambiar o ser transformada de otras formas de energía, por ejemplo, energías que tienen que ver con intercambios que se llevan a cabo en la frontera. Pensemos en algo importante. Imaginémonos que tenemos una taza de café en nuestro escritorio. ¿Ya? Taza de café recién preparada, tiene una temperatura alta inicialmente, 80 grados, por ejemplo. ¿Qué va a comenzar, Oscar? ¿Qué más está conectado? Elvis y Víctor. ¿Qué va a comenzar a transferir espontáneamente el café que está a temperatura alta al ambiente? ¿Qué transfiere espontáneamente? Temperatura. 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 Transfiere calor. Calor. Ojo, debido a que se encuentra a una diferencia o Demasiado. sea, De más bien, temperatura. exactamente, muy bien Elvis, exactamente. Debido a que el café está a 80 grados inicialmente, el ambiente está a menor temperatura, debido a que existe esa fuerza motriz, ese gradiente, va a comenzar a fluir espontáneamente calor desde el café al entorno. Ahora, ¿hasta qué punto va a transferirse calor desde el café al entorno?
hasta que se alcance lo que se denomina el equilibrio Térmico. Queda a la misma térmico. temperatura ambiente. Ujú. Exactamente, la misma del ambiente, exactamente. En ese punto, muy bien, Elvis, ya va a cesar la transferencia de calor por lo que alcanzamos el equilibrio. Muy bien. Entonces, nos dimos cuenta de lo importante. Cuando nosotros calentamos el agua en un hervidor, por ejemplo, lo que hicimos fue incrementar su energía, bueno, su energía interna, pero en realidad entalpía, pero después hago la diferencia entre entalpía y energía interna, pero se incrementó su energía microscópica, ¿ya? Bien, y esa energía microscópica luego, al ser puesta en una taza de agua caliente y puesta en contacto con el entorno, va a ser transformada en calor, por lo que hay una disminución de la energía interna microscópica del café, del agua. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor al entorno. Entonces se define básicamente calor como una forma de energía que se lleva a cabo, que se transfiere. El calor no se tiene en un sistema. Bien, un sistema no puede almacenar calor. Un sistema puede almacenar energía. ¿De qué tipo? Energía química, por ejemplo, o energía interna o entalpía, por ejemplo. Bien, eso es lo que almacena un sistema. Pero esa energía contenida se puede transformar en otro tipo de energía, por ejemplo, calor. Bien, y el calor siempre va a ser intercambiado en la frontera entre el sistema y el entorno. Ahora, esa forma de energía, calor, bien, se puede transferir mediante distintos mecanismos, ya sea un mecanismo de convección, por ejemplo, un mecanismo de radiación o conducción. Ahora, independiente del mecanismo involucrado en la transferencia, siempre es calor. El calor fluye o se transfiere del Sol a la Tierra mediante radiación, pero finalmente se debe a una diferencia de temperaturas. El Sol está a una temperatura altísima con respecto a la Tierra, por lo que hay transferencia de calor a través del espacio hasta la Tierra por radiación, evidentemente, ¿ven? Pero por ese se produce debido a una diferencia de temperaturas, ya sea por conducción, radiación o convección, siempre es debido a un delta T. Esa es la fuerza motriz finalmente. Ahora, todo fenómeno, ya sea transferencia de energía, calor, trabajo, transferencia de momentum, el fenómeno que sea, siempre se debe a la fuerza motriz. Y la otra forma posible de poder ser transferida o transformada la energía a un sistema en su forma de trabajo. El trabajo básicamente es toda energía intercambiada entre un sistema y entorno que no es calor. Ahora, es por eso que existen muchas formas de trabajo distintas. ¿Alguien conoce alguna forma de trabajo en particular que me pueda comentar o no conocen ninguna forma de trabajo? Coménteme si conocen una. ¿Alguna forma de trabajo que se puede intercambiar? Tenemos trabajo mecánico, por ejemplo. ¿Cierto? Si ustedes, por ejemplo, empujan una mesa, una silla, aplican un trabajo mecánico, ¿cierto? Tenemos trabajo eléctrico, que corresponde al flujo de electrones en un conductor. Tenemos también trabajo hidrostático, asociado a un trabajo de un fluido en un pistón, por ejemplo. Tenemos una infinidad, donde cada trabajo distinto tiene relación con una fuerza motriz distinta. Una fuerza que va a motivar, que va a generar esa transferencia de trabajo. En el caso, por ejemplo, de un trabajo eléctrico, ¿alguien sabe cuál es la fuerza motriz para que haya un trabajo eléctrico en un material conductor, una transferencia de electrones? ¿Qué tiene que haber para que se lleve a cabo ese trabajo que es un flujo básicamente de electrones? ¿Tiene que haber una diferencia de? Colócale la diferencia de potencial. ¿Exacto? Una diferencia de tensión. Exactamente. Entonces, cada trabajo tiene relación con una fuerza motriz distinta. Siempre está asociado entonces a un cambio en una variable macroscópica, por ejemplo, posición, volumen, presión. También puede ser debido a un cambio en la tensión, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de la energía potencial? Bien. Entonces, una fuerza motriz distinta. Entonces, trabajo hay muchos finalmente. Calor, solo una forma. Eso es lo que distingue básicamente calor. Calor, delta T. Trabajo, dependiendo del tipo de trabajo, tenemos una fuerza motriz distinta. Ahora, importantísimo. Entonces, sabemos ya que la energía microscópica en un sistema de energía interna se puede transformar en trabajo o calor al entorno, o también puede ser recibido finalmente. También se puede modificar la energía microscópica de un sistema añadiendo calor o trabajo al sistema. Se va a incrementar finalmente. Bien, ahora, tenemos que definir dos sistemas importantes: sistemas termodinámicos cerrados y sistemas termodinámicos abiertos. La diferencia fundamental entre un sistema cerrado y un abierto es que en el sistema cerrado no hay transferencia de materia entre sistema y entorno. Y en particular, en el sistema que estamos viendo acá, que es un sistema rígido de volumen constante donde hay un gas dentro, ¿bien? ¿Qué sistema es en este sistema en particular? ¿Un sistema cerrado o abierto? Hay transferencia de masa cuando yo caliento el gas,
dentro del sistema cerrado, volumen constante también, hay una transferencia de masa al entorno. No, profe, cerrado. ¿No es cierto? No sé exactamente. Entonces, este caso sería un caso de un sistema termodinámico cerrado, donde no hay flujo de masa. Ahora, sistema abierto, sí hay transferencia de masa. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las turbinas. O tenemos, por ejemplo, un motor de automóvil. Un motor de automóvil es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ingresa a los pistones de un automóvil, por ejemplo, que se mueven por un ciclo diésel u Otto, por ejemplo? ¿Qué es lo que ingresa a la serie de pistones por los inyectores? ¿Qué se inyecta? Combustible, oxígeno, ¿Cierto? Una mezcla, aire, exactamente, una una mezcla mezcla. de, una mezcla de aire y combustible, ¿se dan cuenta, no? Claro. Transferencia de masa, ¿cierto? Transferencia de masa, perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que es transformado cuando los pistones se mueven de forma alternada? ¿Qué se transforma? Se transforma el calor de la combustión, ¿cierto? La energía contenida por la combustión en trabajo mecánico. Ya. Y cuando ya se lleva a cabo este ciclo termodinámico, cuatro etapas, bueno, dependiendo del tipo de motor, tenemos cuatro o dos tiempos. Motores generalmente son de cuatro tiempos, los motores Otto y diésel. Bien, ¿qué es lo que sale del motor como flujo de masa de salida que involucra la conversión de energía química, perdón, de energía calórica en trabajo en los pistones? ¿Qué sale del automóvil al entorno? Los denominados Eh, gases de gases de, bueno, los combustión, gases, ¿cierto? combustión, sí. ¿Cierto? Exactamente. Sistema abierto entonces, finalmente, ¿bien? Sistema abierto. Entonces, es importante, por favor, que ahora hagamos la diferencia. Cerrado no hay transferencia de masa y cuando es abierto sí hay transferencia de masa. Ya. Rápidamente vamos a partir con el balance de energía o con la energía en un sistema cerrado, ¿bien? Siempre que trabajemos, esto es muy importante, con un sistema cerrado, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un gas en un sistema cilindro-émbolo cerrado, por ejemplo, sin transferencia de materia, por ejemplo, también el calentamiento de un gas o un líquido, una mezcla líquido-vapor en un sistema rígido, cerrado, por ejemplo, vamos a cuantificar la cantidad de energía microscópica asociada a los movimientos cinéticos de la materia con energía interna. Entonces, en un sistema cerrado, entonces, la energía total, como indica esta diapositiva, es igual a la sumatoria de las energías microscópicas, o sea, microscópica energía interna más las macroscópicas. Ahora, cuando hablamos de energía macroscópica en un sistema, básicamente es energía cinética y energía potencial. ¿Por qué yo puedo decir que la energía cinética y la energía potencial son energías macroscópicas? Porque dependen de un marco de referencia. ¿Qué se requiere para poder determinar la energía cinética de un cuerpo? De un vehículo, por ejemplo, que se mueve en la carretera. ¿Qué se requiere? Conocer del vehículo. La velocidad, ¿cierto? ¿Y qué se requiere para poder determinar la energía potencial de un cuerpo? Se requiere conocer la altura con respecto a un punto de referencia, ¿no? Ahora, la energía interna, que es energía microscópica, no depende de ningún marco externo de referencia. Únicamente esta energía interna depende de la temperatura del sistema, también depende de presión. En el caso de un gas ideal depende únicamente de temperatura, como hemos visto probablemente, no sé si lo hemos visto con ustedes. Pero energía interna microscópica depende únicamente es independiente de estos marcos de referencia. Por ejemplo, supongamos que calentamos agua antes de salir a un viaje, bien, nos hacemos un café para poder viajar en nuestro automóvil y llenamos un termo con café caliente y ese termo, miren, pensemos en esto. El termo es un termo adiabático. Es decir, no permite que haya flujo de calor entre el agua caliente y el entorno, adiabático. Eso es adiabático finalmente. Adiabático es sin intercambio de calor. ¿Por qué? Porque está aislado térmicamente con un aislante perfecto, que no existe, pero para términos prácticos en este caso sirve, ¿bien? Ya. Entonces, si nosotros subimos ese termo con agua caliente, que mantendrá su temperatura constante durante todo el tiempo, ¿bien? Y lo subimos a un automóvil y comenzamos ya a andar en el automóvil y alcanzamos velocidades de 120 kilómetros por hora, por ejemplo. La energía interna del agua dentro del termo se va a modificar por la velocidad que tiene ahora dentro del sistema, porque va viajando en el automóvil. No No, debiera. No se modifica, ¿cierto? no. ¿Se dan cuenta? No, no depende de la velocidad. Si yo llevo este termo de agua hirviendo, caliente, dentro de un termo adiabático que no permite intercambio de calor,
por lo que el agua siempre se mantendrá infinita en el tiempo infinito, por siempre a T constante. Nosotros podríamos ir al Everest con ese termo de agua caliente y se mantendrá a T constante porque no hay intercambio calórico entre entorno y sistema. Y a pesar de que estemos a 8.000 metros sobre el nivel del mar o 5.000, no va a depender finalmente. ¿Se dan cuenta? ¿No? La energía interna no depende ni de la presión, perdón, no depende, perdón, de la altura ni la velocidad. O sea, es energía microscópica. En cambio, la cinética potencial sí dependen de estos marcos de referencia. ¿Ya? Ahora, en particular, cuando hagamos balance a sistemas cerrados, siempre se podrán despreciar los cambios de energía mecánica, siempre. Entonces, la energía total en un sistema será únicamente igual a la energía interna. Eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Bien, entonces, pasa algo importante. A ver, pasa algo importante, miren. Cuando nosotros como ingenieros queremos, por ejemplo, determinar el intercambio de calor en un intercambiador de calor, o por ejemplo, cuánto calor pierde un sistema cuando está operando en alguna etapa industrial, por ejemplo, bien, como ingenieros nosotros tenemos que ser capaces de calcular estos intercambios de energía, y en particular eso depende de poder definir la condición particular de cada estado del sistema, el estado inicial o el estado final o el estado de entrada a un sistema o el estado de salida. Inicial, final, sistema cerrado, entrada, salida, sistema abierto. En el caso de sistemas cerrados y abiertos, en ambos, ¿bien? El estado de un sistema se podrá definir siempre con dos propiedades intensivas e independientes. Eso se llama postulado de estado. Tú podrás siempre caracterizar un sistema por completo, un sistema simple y compresible, si tiene dos propiedades. Bien, pero esas dos propiedades deben ser propiedades intensivas. Ya, y se define como una propiedad intensiva aquella propiedad que no depende de la masa. Entonces, por ejemplo, temperatura es propiedad intensiva, presión es propiedad intensiva, pero la energía total de un sistema es una propiedad extensiva porque depende de la masa. El volumen de un sistema también es extensiva, propiedad extensiva porque depende de la masa. Por lo que si nosotros queremos definir el estado de un sistema para poder calcular luego los intercambios de energía que se llevan a cabo, debemos transformar esta energía total de un sistema en la energía específica total. Y se puede obtener siempre una propiedad específica sencillamente dividiendo, em, dividiendo la propiedad extensiva en la masa. Por ejemplo, la energía total de un sistema, miren, dividido en la masa es energía específica. La energía interna total de un sistema dividido en la masa es energía interna específica. La energía cinética dividida en la masa del sistema es energía cinética específica. Entonces, se dan cuenta que la letra mayúscula es la energía, perdón, la propiedad extensiva, depende de la masa, y la propiedad inferior es la propiedad intensiva, ya es independiente de la masa. ¿Bien? Ahora, miren, entonces, pasa lo siguiente. Vamos a ver sistemas cerrados antes, esto sistema abierto. Miren, en un sistema cerrado, entonces, miren, para hacer el balance de un sistema termodinámico cerrado abierto, ¿ya? Esto es importante. Bien, haremos exactamente igual a lo que hicimos en el balance de materia. Analizaremos las cantidades de energía que pueden entrar al sistema. Energía que puede entrar. Pregunto, ¿qué energías dijimos que podrían ingresar a un sistema de estudio? ¿Puede entrar qué cosa al sistema o puede salir qué cosa? ¿Puede entrar o salir calor o trabajo, ¿cierto? Ya. Lo que entra por las fronteras. También lo que podría salir de las fronteras. También puede salir calor o trabajo de la frontera del sistema. Ahora, también se podría producir energía dentro del sistema. Se podría consumir energía dentro del sistema. Bien, y también se podría acumular energía dentro del sistema. Pero recuerden, por favor, esto es la entrada de energía, esto es la salida de energía, esta es la generación de energía y este es el consumo de energía y esta es la acumulación. Recuerden por favor que estamos en este curso analizando tanto del punto de vista del balance de energía como el balance de materia, sistemas que operan bajo condición de estado estacionario y sin reacción química. Entonces, sin la reacción química, no se genera ni se consume energía, por lo que ambos términos son equivalentes a cero. ¿Bien? Y por lo tanto, miren, la acumulación de energía
en un sistema termodinámico, ya partamos con el cerrado, va a ser igual a la variación de energía interna del sistema, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Y eso va a ser igual a las entradas menos salidas de energía. ¿Y qué puede entrar y salir del sistema? Puede ingresar calor y también puede ingresar trabajo. Entonces, lo que está acá, estimadísimos, Oscar, Víctor y Elvis, no es nada más que la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas cerrados. Bien, finalmente dice que la variación de energía interna, cinética y potencial que puede sufrir un sistema se debe básicamente a los intercambios de energía que pueden ser básicamente calor y pueden ser trabajo. Ahora, hay algo sumamente importante que hay que ver ahora. Dijimos lo siguiente, miren. Dijimos, dijimos, miren por favor acá, que vamos a analizar sistemas cerrados en primer lugar, que operan bajo la condición de estado estacionario, ¿bien? Y también donde se pueden despreciar los cambios de energía mecánica. Entonces, el cambio de energía cinética y potencial son despreciables y nos queda finalmente que siempre que evaluemos un sistema termodinámico cerrado, el balance se reduce a esto, a que la variación de energía interna que va a sufrir el sistema va a ser igual al calor menos el trabajo que se transfiere. Ahora, hay algo importantísimo que hay que definir ahora, que corresponde a una convención de signos. Miren, esto va a ser muy fácil de entender. Vamos a de nuevo trabajar con esto. Consideremos esto, Oscar, Elvis y Víctor. Sistema cerrado, hay un gas acá adentro. Si yo caliento el gas, ¿sí? Yo caliento el gas. Voy a reiniciar esto. ¿Qué debería pasar con la variación de energía interna que sufriría el gas? Si yo caliento el gas, ¿debería aumentar la energía interna, disminuir? ¿Qué creen con respecto a eso? Si yo tengo, miren, inicialmente un gas que se mueve de esta forma, yo caliento, y a medida que calienta el gas se mueve mucho más agitado, caóticamente adentro. ¿Qué pasó con la variación de energía interna que sufre el gas? ¿Debería aumentar o disminuir? Delta U, positivo o negativo. Positivo, aumenta. ¿Cierto? Aumenta, muy bien, bien. ¿Sí? Si yo caliento, ¿cierto? El gas, su energía interna va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo estoy añadiendo energía. Y consecuentemente yo espero lo siguiente, miren, que cuando el calor es de entrada, recibido, el delta U es positivo. Entonces, establecemos ahora una convención de signos para el intercambio de calor y trabajo. Importante, el calor y el trabajo jamás pueden ser negativos. Esto es sencillamente una convención de signos para saber cuánto entra y sale del sistema de estudio. Si el calor está entrando, siempre le daremos signo positivo. Siempre. Siempre que tengamos un calor de entrada a un sistema de estudio, le daremos un signo positivo. Eso es muy importante y lo pondré acá. Miren, voy a dibujar algo en una pizarra en blanco para que conozcamos esta convención. Ahora, es una convención, es un acuerdo, eso es importante, es un acuerdo. Hay libros que tienen una convención de signos distinta. Por ejemplo, yo tengo un libro que me dio un profesor cuando fui a hacer una estancia a Madrid, hace muchos años ya, el 2018. Bien, un profesor me dio un libro de termodinámica, que él hacía termodinámica como lo hago yo. Bien, y él me dio un libro y ese libro tenía una convención distinta, la contraria a lo que usamos. Entonces, la convención que usamos es esta, ¿ya? Y yo recomiendo que si alguno quiere profundizar en las temáticas de balance de energía, sistemas cerrados, abiertos, y la segunda ley que veremos la semana que sigue, revise el Seingel de termodinámica. Está indicado en Canvas cuando revisar en los capítulos que son requeridos en el caso de que ustedes quieran revisar el material de estudio. Entonces, miren, supongamos que este cuadrado que está acá es el sistema de estudio. Bien, acá tenemos dentro el sistema de estudio que puede ser tanto, miren, puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido incluso, pero generalmente en la industria que tiene que ver con la transformación y transferencia de energía, ya sea a través del desarrollo de máquinas de potencia, motores de combustión interna, siempre los fluidos de trabajo son líquidos o gases, ¿cierto? O mezclas de esto. Entonces, el sistema de estudio básicamente es el fluido de trabajo. Por ejemplo, puede ser en un motor de combustión interna la mezcla de combustible.
En el caso de una planta de potencia, una turbina, con turbina de vapor, el agua. En el caso de una máquina frigorífica, el refrigerante. Sistema de estudio, ¿ya? El fluido de trabajo. Si este fluido de trabajo, sistema de estudio, recibe calor, bien, está entrando el calor al sistema. Le daremos un signo positivo siempre. Esa es la convención. Siempre que introduzcamos el valor del calor en nuestro balance de energía, le damos signo positivo. ¿Por qué? Miren, porque cuando Q es positivo, delta U como es, positivo o negativo, miren, Q positivo, ¿cierto? Delta U es positivo, ¿cierto? ¿Se entiende eso, no? ¿Todo bien hasta ahí, Víctor? Oscar Anselmo, Sí, ¿se sí, entiende que cuando Q entra delta U positivo porque la energía interna aumenta? ¿Sí? profe, sí. Ya, ok. Entonces, consecuentemente, miren, cuando el sistema pierde energía o libera calor al entorno, acá miren, vamos a enfriar. Pongo en contacto este gas que está dentro con un sistema que está enfriándolo evidentemente, debido a la diferencia de temperaturas entre el gas, sistema y este cubo de hielos. Miren, ¿qué pasa con el movimiento de las partículas de gas? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Entonces, ¿qué pasó con el cambio de energía interna que sufre el gas? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Listo. Entonces, cuando el calor se ha perdido al entorno, el calor le daremos para el balance de energía un signo negativo. Ojo, este calor, este signo que están acá únicamente hacen referencia al sentido de dónde hacia dónde se transfiere el calor. De entrada positivo, salida negativo. Ya, esto es lo importante que cuesta que entiendan a veces. La convención para el trabajo. La convención para el trabajo es contraria al calor. Nada más que eso. Entonces, miren. Si el trabajo es de entrada al sistema, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un gas en un pistón, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un gas en un cilindro pistón y yo aprieto un trabajo mecánico sobre el gas. Bien, estoy agregando energía mecánica al gas. Bien, trabajo de entrada. O, por ejemplo, tengo, por ejemplo, en un hervidor de agua común y corriente, bien, tengo una resistencia eléctrica que aplica un trabajo eléctrico, ¿no? ¿Cierto? Lo que recibe o lo que agrega esa resistencia, ¿cierto? Lo que recibe esa resistencia es un trabajo eléctrico que es transformado en calor, finalmente, pero pensemos que es un trabajo eléctrico. Ese trabajo es recibido por el agua por lo que es de entrada. Entonces, cuando hablemos de un trabajo recibido por el sistema, un trabajo eléctrico que recibe el agua en el hervidor, por ejemplo, el trabajo que recibe un gas en un compresor, el trabajo que recibe, por ejemplo, un líquido en una bomba, trabajo de entrada, ¿qué signo tendrá entonces, consecuentemente? Un signo negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que era la convención contraria al calor. Ya. Ahora, ¿por qué la contraria? Miren, si yo tengo un gas en un cilindro pistón, cilindro de monómóvil, y yo comprimo el gas, ¿qué debería pasar con la energía interna del gas? ¿Debería aumentar o disminuir? Si yo tengo un gas, yo comprimo el gas, aplico un trabajo mecánico, el sistema está recibiendo energía en forma de trabajo. ¿Cómo debería variar el cambio? ¿Cómo debería ser la variación de energía interna del gas? Aumenta Debería. la presión. ¿Aumenta? Aumenta. Aumenta, Aumenta, sí. positivo. Exactamente. Entonces, miren, cuando trabajo de entrada, el sistema recibe energía, entonces el delta U es positivo. Miren, trabajo negativo, negativo por negativo, delta U positivo. ¿Se dan cuenta, no? Si el sistema recibe un trabajo de compresión, por ejemplo, es negativo. Entonces, negativo por negativo, delta U positivo. Y consecuentemente, si el trabajo es transferido del sistema al entorno, el signo es el contrario. Consecuentemente es un signo positivo. Ya. Entonces, esto que está acá, estimadísimo, no es nada más que el principio de la conservación de energía. La energía en cualquier etapa industrial, ya sea en un fenómeno de transformación de calor en trabajo o transferencia de calor de un foco frío a uno caliente, que son aplicaciones de las máquinas frigoríficas, bombas de calor, la energía no es creada, la energía no es destruida, únicamente es transformada. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos acá incrementando la energía interna del gas, pero a costa de calor. O sea, todo lo que se incremente de energía interna del gas es consecuencia del calor que se agregó. ¿Se dan cuenta, no? Yo estoy transformando el calor en energía interna del sistema. O al revés, cuando el sistema se enfría, ¿cierto? La energía interna disminuye,
porque estoy transformando esa energía interna en calor cedido al entorno. Pero acá no hay ninguna ganancia de energía. Ahora, ejemplo más complicado, entre comillas. Pero, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a ver, sistema abierto, ya trabajemos con sistema abierto. Una tobera, por ejemplo. Una tobera es un inyector, básicamente, es un sistema que se emplea para poder diseñar máquinas frigoríficas, bombas de calor, por ejemplo, o motores de combustión interna como un motor diésel, por ejemplo. Antes de que la mezcla aire-combustible entre a los pistones, ¿bien? Se mezcla en un premezclador, en un sistema, ¿bien? Es un mezclador. Se mezcla el aire con el combustible y el combustible es agregado por un inyector, que es una tobera básicamente. La tobera es un dispositivo bien pequeñito, muy pequeño, donde se produce un cambio de la velocidad importante del fluido que atraviesa la tobera. Por lo que cuando se inyecta el combustible diésel a este mezclador con que se mezcla con el aire, ¿bien? Ingresa a una velocidad altísima, ¿sí? Una velocidad muy, muy, muy alta debido a un cambio en el área. El área de salida de la tobera es menor que el de entrada, por lo que ese cambio de diámetro de salida-entrada, la salida de la tobera o de este inyector es menor que el de un pelo. Entonces, ese cambio de área hace que la velocidad de entrada sea muy, muy alta. Bien, entonces, miren, es básicamente lo que pasa cuando nosotros soplamos aire con la boca, miren. Por ejemplo, ¿cómo sienten el aire frío o caliente en la mano cuando soplan aire con la boca muy cerradita? ¿Cómo lo sienten en la mano? El aire que soplan sobre la mano, frío o caliente, Frío, profe. frío. Ya, ¿y por qué frío? Porque sienten, bien, que está frío porque el aire, al ser expandido por la boca, una abertura pequeñita, una constricción física, va a modificar su energía microscópica en energía cinética, porque la velocidad aumenta. Al pasar por mi boca, por esta abertura pequeñita, aumenta la velocidad del gas del aire, por lo que aumenta su energía cinética. Variación de energía cinética positiva, velocidad de la salida mayor que la entrada. Pero ese aumento de energía cinética se tiene que traducir en una disminución de la energía microscópica del aire, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta, no? Hubo una ganancia de energía cinética, aumentó, pero eso fue a costa de una disminución de la energía microscópica del aire, ¿bien? Entonces, la energía, le recuerdo esto, únicamente es transformada, la energía no es creada ni destruida, ¿ya? Bueno, entonces, Profe, ¿es el efecto Venturi? el efecto, bueno, se llama Joule-Thomson en realidad ese efecto. Cuando Ajá. tú expandes muy rápido un gas en una constricción, la velocidad aumenta evidentemente, claro, pero el enfriamiento que se produce se llama efecto Joule-Thomson, bueno, que tiene que ver evidentemente con el efecto de Venturi, pero ojo, no todos los Ajá. gases se expanden Sí, cuando claro, se enfrían. Por ejemplo, claro. el hidrógeno, cuando se expande se calienta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se tienen un cilindro de hidrógeno, por ejemplo, y lo abren, el hidrógeno se expande y se va a calentar. Entonces, no es tan aconsejable manejar tubos de hidrógeno porque la expansión podría provocar que se caliente el hidrógeno, pero la mayoría de los gases, como por ejemplo los CO2, se expanden y se enfrían, efecto Ok, Joule-Thomson. Ustedes lo pueden ver, ok. por ejemplo, en el caso de los extintores. Cuando ustedes abren un extintor de CO2, ¿cómo sale el CO2 al ambiente? ¿En qué estado? Sale. También Gas. sale sólido, ¿no? Sale como particulado, Sólido. ¿no? Sí, sólido. ¿Cierto? Claro, claro. ¿Y por qué sale sólido? Porque cuando se expandió por la válvula de salida, ¿bien? Eso hizo que la velocidad aumentara del CO2, ¿bien? Por lo que el cambio de energía cinética es positivo, pero como se enfría, además, por el cambio de energía microscópica negativa, el sistema se solidifica y ustedes pueden ver que salen, ¿cierto? Bueno, polvo, ¿cierto? Sólidos finalmente del extintor de CO2. Efecto de Thompson, bueno, el tema de fluido es bien relevante, pero lamentablemente como las mallas han ido siendo innovadas cada año en ingeniería, bueno, ya ustedes no ven fluidos, por ejemplo, pero antes veían fluidos, pero bueno, da para mucho el tema de fluidos. Bien, entonces, ya. Ahora, algo importantísimo, miren por favor acá, es que siempre deben saber que tanto el término de calor y trabajo son los términos netos. En un sistema termodinámico pueden ser intercambiados muchos calores, uno de entrada, uno de salida, por ejemplo, donde finalmente el calor neto es la sumatoria de todos ellos. Recordando, por favor, esto es muy importante,
la convención de signos, al igual que el trabajo. Un sistema puede intercambiar formas de trabajo distintas, puede intercambiar un trabajo de expansión, un trabajo mecánico, puede intercambiar un trabajo eléctrico, donde el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos involucrados en la etapa en cuestión. La semana que sigue ya vamos a comenzar a trabajar, bueno, entre comillas, vamos a comenzar a trabajar con sistemas termodinámicos, sistemas abiertos para el diseño de máquinas, ya sea máquinas frigoríficas, máquinas de potencia, bombas de calor, en fin. Bueno, hay un montón de máquinas que podemos revisar. Por ejemplo, las máquinas de potencia pueden ser tanto máquinas que operan con vapor de agua, turbina de vapor o turbina de gas. Ahí tenemos, por ejemplo, un ciclo Rankine combinado, o podemos tener un ciclo únicamente con aire, con un gas. Ahí tenemos ciclo de potencia de turbina de gas de tipo Stirling o Brighton, dependiendo del tipo de gas. Entonces, motores de combustión interna tenemos un montón, o sea, podemos ver varios, pero vamos a enfocarnos básicamente en máquinas térmicas. Máquinas térmicas, que ya sean máquinas de potencia, transforman QW, máquinas frigoríficas, transfieren calor de un punto frío a uno caliente, y bombas de calor. Transfieren calor también de un punto frío a uno caliente, pero la finalidad de la máquina frigorífica es refrigerar y la finalidad de la bomba de calor es calentar. Entonces, ambas máquinas son ciclos inversos al de máquina de potencia, vamos a estudiarlo, ¿bien? Y esas máquinas intercambian con el entorno calor de entrada, calor de salida, trabajo de entrada, trabajo de salida, y es importante que cuando analicemos cualquier sistema, recordemos esa convención de signos. Siempre que un Q sea de salida, negativo. Un Q de entrada, positivo. Un trabajo de entrada a un sistema, negativo. Por ejemplo, en la máquina frigorífica tiene que haber siempre, en el caso de ciclos de refrigeración por compresión de un gas, un compresor. Es imposible que el calor fluya a un punto frío no caliente si no hay compresor. Es imposible. Ahora, cuando el refrigerante ingresa al compresor y se comprime, ¿el sistema de estudio recibe trabajo o genera trabajo? ¿Qué creen con respecto a eso, Víctor, Oscar, Elvis? Si el refrigerante entra al compresor, se comprime en el compresor para llevarlo desde el evaporador al condensador. El trabajo en ese caso, el trabajo en el compresor, ¿es entrada o salida? Debería ser Entrada. salida, Debiese profe. ser Entrada, entrada. entrada, Ah, Sí, ¿cierto? entrada. ¿Por qué? Porque el compresor comprime el gas de entrada. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de una turbina, es al contrario, porque la turbina genera potencia. Entonces, cuando entra un vapor sobrecalentado a la turbina, se expande en ella y genera el movimiento de las partes móviles, los álabes, y ahí hay un trabajo de salida. Entonces, ahí en ese caso, en la generación de trabajo, una turbina sería positivo, de salida. Ya. Vamos a trabajar con eso, pero es fundamental para no, el control no tienen todavía, ¿no? Creo que ¿qué nos queda ahora la solemne, ¿no? Únicamente. ¿O nos queda control? queda una sumatía y la última solemne. Ya, entonces, para el control van a tener que aplicar balance de energía, que si no me equivoco, y para el balance de energía es fundamental que recuerden esta convención. La vamos a trabajar acá, miren. Ejemplo número uno. Dice, el agua se calienta en un recipiente cerrado mientras se agita por una rueda de paletas. ¿Ok? Durante el proceso, 30, acá está, miren, tenemos el sistema de estudio, estado estacionario, el agua se calienta, miren, acá hay un cubo de entrada, ¿sí? El agua se calienta en un sistema cerrado, mientras se agita por una rueda de paletas. Acá tenemos entonces un trabajo de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque la rueda de paletas está agitando el sistema, entonces es de entrada. Ya, durante el proceso, 30 kilojoules de calor se transfiere al agua. Esos 30 kilojoules de calor serían un cubo de entrada o salida. Bueno, profe. Entra muy bien. Y 5 kilojoules se pierde de calor al aire circundante. Q de salida. Entonces, este que está acá, Q de entrada, 30 kilojoules, Q de salida, 5. Ahora, el trabajo realizado por la rueda de paletas es 4,5 kilojoules. Y nos piden determinar la energía interna final del sistema si su energía interna inicial es de 10 kilojoules. Entonces, bueno, miren, acá en la diapo que yo dejo disponible para ustedes mañana en la mañana, está, ojo, desarrollado esto paso a paso, bien, está el paso a paso, pero yo quiero que lo hagamos en la pizarra para que vayamos trabajando juntos en esto. Deme un segundo que copio esto y enseguida comparto pantalla.
Entonces, estamos trabajando con un sistema termodinámico cerrado, no hay flujo de masa. Y recuerden, por favor, que siempre que trabajemos con algo cerrado, la función termodinámica que cuantifica la cantidad de energía microscópica es energía interna, O mayúscula. Entonces, el balance de energía para un sistema termodinámico cerrado es el siguiente, siempre apliquen este. Variación de energía interna, delta U, miren, que ese delta U es igual a la energía interna final menos energía inicial, bien, es igual a Q menos W. Recuerden, por favor, que este signo negativo que antecede al trabajo depende de la convención que hemos establecido. De esta convención, es importante eso. ¿Ya? Entonces, nos preguntan por la energía interna final, ¿cierto? Entonces, energía interna final, despejado de acá, miren, va a ser igual a el calor menos trabajo, ¿cierto? Y esto queda más energía interna inicial. Miren, acá hemos hecho algo bien rápido. Hemos despejado la energía interna final desde el delta U, va a ser igual al calor intercambiado, el neto, menos trabajo intercambiado el neto, y este energía interna inicial acá está negativo, pasa para acá positivo. ¿Todo bien hasta ahí, Víctor, Oscar, Elvis, con respecto al despeje de U final? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Súper. Entonces, U final va a ser igual a el Q intercambiado ya. ¿Cuántos calores se intercambian entre sistema y entorno? El sistema del agua, el entorno, el aire que rodea. ¿Se intercambian? ¿Cuántos calores de entrada y salida? 30 de entrada Perfecto. y se Entonces, pierden 5. perfecto. Entonces, ese 30 que de entrada, ¿cómo lo ponemos en este balance? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien. Bien, Elvis. 30, perfecto. Ya. Menos Menos 5. 5. 5 Bien, joules. perfecto. Ya. Miren, pero para que se entienda bien esto, miren. Vamos a poner siempre esto como sumatoria. Siempre que hablemos de este Q, que es el neto, y trabajo que es neto, siempre es sumatoria de los calores y trabajos. Entonces, miren, Q de entrada más el Q de salida. Pero cuando ponemos Q de salida, lo ponemos ahí como negativo. ¿Se dan cuenta? No, siempre piensen esto, sumar. Siempre sumar el de entrada, el Q1 más el Q2 más el Q3, y después ponen el signo de cada uno. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, este paréntesis que está acá, es el Q neto, 30 de entrada, ahí están los kilojoules, más el de salida negativo consecuentemente. Y miren, esto nos queda más la energía interna, no, se toma más menos el trabajo, menos el trabajo ya. Menos el trabajo. Paréntesis. ¿Cuántos trabajos intercambia el sistema con el entorno? Uno ¿Cuántos solo, profe. distintos? Uno, ¿cierto? ¿Es uno de entrada o de salida? De entrada, profe. Entonces, ¿qué signo tiene? Si de entrada es Positivo. negativo. Negativo, Negativo. Positivo. Menos ¿cierto? 4,5. Miren, Claro. de Claro. entrada negativo. Entonces, miren, menos, paréntesis, menos 4,5. Entonces, les recomiendo siempre que hagan esto. Pongan siempre cuando sea positivo o negativo entre paréntesis el signo para que no se confundan con respecto a esto. Entonces tenemos ya, miren, tenemos el calor neto, ahí está la suma, menos trabajo neto, hay uno solamente, no hay más trabajos, y esto es más energía interna inicial que era cuantificada en 10 kilojoules. Entonces, importantísimo, por favor, siempre mantengan la homogeneidad de unidades. Todo en kilojoules, todo en joules, todo en calorías, ¿sí? En energía, la misma unidad. ¿Cuánto es entonces? Paréntesis, 30 menos 5 menos paréntesis, menos 4,5 cierro paréntesis, más 10. Nos queda entonces energía interna final de 39,5 kilojoules. Respuesta para la pregunta número 1. ¿Todo bien hasta ahí con el cálculo de la energía interna final? ¿Consultas dudas? No, profe. Bueno, hay que No, hacerlo como no, dijiste, como perfecto. sistema sumatorio para que no haya Para no confusión. perderse. Sí. Exactamente. Entonces acá está el desarrollo, miren, y nos da entonces en la energía interna final. Está ahí. Vamos al siguiente. Para que alcancemos a hacer sistemas también abiertos, que es importante. Probablemente la semana que sigue vamos a terminar con sistema abierto y comenzamos con segunda ley. Y la semana 10 tendríamos que terminar con la segunda ley, que es un poquito más larga. Bueno, y ahí ya después vendría el control esa semana y la solemne la semana número 11. Le damos al siguiente. Dice, un sistema termodinámico cerrado, de nuevo, no hay transferencia de masa, y estacionario, recibe una cantidad de calor de trabajo, perdón, de 6 kilojoules por esta hélice que está acá, miren. Ya, 6 kilojoules. ¿Ese 6 kilojoules es un trabajo de entrada o de salida?
¿Recibido por el sistema o transferido al entorno? Entrada, profe, entrada. Entrada, muy bien. Dice además, mientras intercambia calor con el entorno según la figura. Tenemos que el sistema está recibiendo en un tiempo determinado, no sabemos cuánto, recibe 15 kilojoules de energía y de salida 3. Ese Q entrada, ¿qué signo tendrá nuestro balance? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Q entrada? Positivo, profe, positivo. 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 Olvis, mira, recuerda esto. La convención de signos para el calor es la contraria al trabajo. Entonces, Q de entrada es positivo. Trabajo de entrada, negativo. Siempre recuerda la del calor y la del trabajo es la contraria, ¿ya? O la del trabajo y calor es la contraria. ¿Ya? ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan por el calor neto que intercambia el sistema. También nos preguntan por el balance de energía para el sistema cerrado. Bien, y nos preguntan también por el calor cambio neto de energía interna del sistema. Así que vamos a el segundo. Dame un segundo que copio esto y vamos enseguida a trabajar con esto. Ok. Tenemos entonces un sistema termodinámico cerrado, por lo que el balance de energía es delta U igual a Q menos W. Siempre se expresan los cambios de energía mecánica. No hace falta ponerlo acá. Bien, tenemos el delta U. Y nos piden el balance de energía. Acá está, finalmente. Bien, y también nos piden calor neto, ya. El calor neto es igual a la sumatoria también. Siempre sumatoria. Sumatoria de todos los Q intercambiados. ¿Cuántos Q intercambia el sistema con el entorno? ¿Intercambia? Uno. O Sí, sea, uno. sale uno, Dos. al final la salida. Es uno, pero hay dos, actuando. Intercambia dos, ¿cierto? Uno de Claro, entrada que es 15, miren. Entonces 15 va acá con signo positivo, ¿cierto? sí, profe. Más el otro. El otro de salida, entonces sería más, paréntesis, menos 3 kilojoules. Entonces, el calor neto intercambiado sería equivalente a 15 menos 3, 12 kilojoules. Y ese es el cálculo entonces del cuneto. Vamos al siguiente. Nos preguntan por el cambio de energía interna. El cambio de energía interna, según lo que vimos acá, miren, aquí, ley 1 termodinámica es igual al calor neto, que es 12 kilojoules, lo ponemos aquí, como está, miren, delta U igual a Q, acá está, menos trabajo, y el trabajo, Elvis, Víctor, de entrada o salida, ¿y cuánto hay finalmente? ¿Cuántos trabajos tenemos intercambiado? Uno en la entrada nomás. Uno. Uno de Y entrada ese es entonces negativo. es menos, miren, Sí. Q, ahí está Q, menos, paréntesis, menos 6 kilojoules. Profe, disculpe, Entonces, dime, te ¿está escucho. compartiendo la pantalla en la que está? Porque aquí no se ve nada de lo que está haciendo. Ahí estoy. Estaba Ahí según yo compartiendo. Entonces, mira profe. ahí. Miren, delta U igual a Q menos W, Q neto la sumatoria de 15 más menos 3 porque es negativo el de salida, calor neto intercambiado 12 kilojoules, entonces delta U es igual a Q, ahí está el 12, menos el trabajo, miren, menos 6 kilojoules. Entonces sería 12 menos por menos más esto, sería 12 más 6. ¿Cuánto es? 18 kilojoules. Jules. Sí. Listo. Entonces, listo. ¿Todo bien hasta ahí con el cálculo del cuneto, con el cálculo del delta U que sufre el sistema? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces al siguiente. Perfecto. Entonces ya teníamos ahí lo mismo, miren, delta U 18. Ya. Ahora, ya. Aquí no es que se compliquen las cosas, pero los fenómenos son importantes que los revisemos. Tenemos otro sistema. Dice, un sistema termodinámico cerrado. Profe, una consulta y en Dime, el te escucho. ejemplo, ¿cuál es el cambio de energía? Perfecto, aquí está. Ya. No, está bien. Es que estaba buscando la pregunta 3. Era como la Ok. resolvía. Pero está acá mismo. El calor, el delta U, aquí mira, No, en el Esa- ejemplo uno, profe, claro, ahí ¿Ya? faltó, creo que la respuesta 3. A En el ejemplo la, uno, déjame sí, ver ¿cuál es acá. el cambio neto de la energía interna en el sistema? En el ejemplo uno anterior. ¿En este? No, en el subsiguiente, ejemplo uno. Que lo había desarrollado recién. Ese. ¿Ese? Sí, ¿cuál es la 3? La respuesta a la 3. Ah, el delta U, mira, ese es 18. Perfecto, ya, ahí sí, ahí lo anoté. Gracias. Mira, delta U, ahí está. Ya.
Listo, sigamos Pero entonces con... parece Dime, que te escucho. faltaba la 2. A mí igual me pareció que faltó una respuesta. Mira, el calor neto, ahí está. Balance de energía, este. Esta sería la A, esta sería la B y esta es Ah, la ya. Vale, vale. C. Ahí está. Ya, vamos al siguiente, dice. Dice, un sistema termodinámico cerrado, estacionario, recibe una cantidad de trabajo de 43 kilojoules mientras realiza un trabajo sobre el exterior. Según indica la figura, miren, hay un trabajo al pistón, un trabajo mecánico, ¿ya? E intercambia calor con el entorno según indica la figura. O sea, miren, ya tenemos una figura que nos muestra que el sistema de estudio recibe un trabajo mecánico. Bien, acá está la energía que recibe por el trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico de la hélice, trabajo de movimiento mecánico, entonces, debería ser incluido en el balance con signo positivo o negativo. Ser recibido por el sistema. Debería ser negativo. Negativo, perfecto, miren. Y ese trabajo del pistón, que Ese, dice que te salía, ese es positivo. positivo, ya. Y ese calor que se recibe por el radiador que está acá abajo, positivo o negativo, Negativo. Perdón, positivo, positivo. ¿cierto? Porque de entrada, perfecto. Sí, sí. Deme un segundo que comparto enseguida para ya. Ok. Entonces, tenemos un sistema termodinámico y ahora tenemos acá un sistema distinto. Ya no es un sistema rígido como el anterior, es un sistema denominado de cilindro-pistón. Es un sistema muy usado en ingeniería para poder transformar la energía calórica de una mezcla de combustible en trabajo, por ejemplo. O también, por ejemplo, se puede emplear un sistema haciendo pistón para hacer los cálculos de trabajo asociado a la compresión de un fluido en un compresor, por ejemplo, en el caso de un gas o con la compresión de un líquido en una bomba, incluso. Bien. O también se puede emplear este sistema para poder, miren, escuchen bien esto, para poder estudiar de forma idealizada distintas máquinas. Por ejemplo, una máquina de potencia industrial que transforma cíclicamente el calor en trabajo, trabajo mecánico en las turbinas, que después es transformado en trabajo eléctrico en un alternador y transferido a nuestras casas para ser empleados como trabajo mecánico, en fin, eléctrico, en fin. Em, em, Ay, se me fue la idea. Me fui mucho por la rama. Déjeme recordar. Ok. Esos sistemas que son complejos industrialmente, que se componen, por ejemplo, esas máquinas de una caldera, a modo grosso de una turbina, un condensador y bomba, y la máquina, el corazón de la máquina, hay más sistemas evidentemente involucrados, pero lo que permite ese calor agregado a la caldera, al agua, la turbina se expande el vapor, genera potencia, en fin. Bien, se puede estudiar desde el punto de vista simplificado matemáticamente empleando un sistema cilindro-émbolo. Ahora, una característica fundamental de un sistema cilindro con un émbolo libre es que siempre el émbolo se va a desplazar para mantener lo que se denomina el equilibrio termodinámico entre sistema y entorno. Cuando se habla de lo que se denomina, bien, equilibrio termodinámico, bien, se requiere lo siguiente, miren. Se requiere equilibrio Profe, térmico. disculpe. Comparto, ¿no? Estoy Sí, por compartiendo, ¿no? favor. No está compartiendo De todavía. nuevo. Ahí está. Ahí Se sí, requiere profe. equilibrio térmico, equilibrio mecánico, ¿sí? Equilibrio de fases y equilibrio químico. Esos son los cuatro requisitos para que haya equilibrio termodinámico entre un sistema, por ejemplo, un gas y el entorno. Entonces, la condición para que el pistón inicialmente, este que está aquí, el émbolo, esté fijo, es que haya equilibrio mecánico entre sistema y entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión del sistema sea igual a la del entorno. Entonces, por ejemplo, si imagináramos que el entorno está a una atmósfera de presión, ¿cuál sería la presión para que el émbolo esté fijo del gas adentro? Una atmósfera. Una atmósfera. Perfecto. Entonces, miren, pasa lo siguiente. Acá estamos añadiendo un trabajo mecánico al gas que está dentro. Y estamos calentando el gas. Estamos agregando energía, calor, trabajo. ¿Qué va a pasar
con la energía interna dentro del sistema. Y Va a consecuente aumentar. con aumentar, bien, perfecto. Y consecuentemente, ¿qué va a pasar con la frecuencia de colisiones También de las partes? aumenta. Aumenta, ¿cierto? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, recuerden que presión, ¿cómo se define matemáticamente siempre? Como la fuerza sobre el área, ¿cierto? Entonces, el émbolo comenzará a desplazarse hacia arriba, porque como hay más energía interna dentro, hay más energía de movimiento dentro, hay más fuerza dentro, por lo que el émbolo sube ¿para qué? Para mantener presión constante durante toda la etapa, y el pistón sube para que el área sea mayor. Entonces, si bien durante la etapa la fuerza aumenta dentro, ¿sí? También se incrementa el área entre el gas y el pistón, el sistema, volumen aumenta, área aumenta de contacto evidentemente, y P es constante. Por lo que acá tenemos un proceso de expansión del gas de forma isobárica. Siempre que tengan un sistema cilindro émbolo con un fluido adentro, ¿bien? Siempre el fenómeno, ya sea de calentamiento o fenómeno de enfriamiento del gas, será isobárico, presión constante. Ahora, las máquinas que veremos, bien, se componen de etapas distintas que pueden ser tanto etapas isobáricas, etapas isocóricas, isotérmicas, donde cada etapa se define en función de una propiedad constante. Por ejemplo, en el caso del motor de combustión interna diésel, el motor ideal diésel que mueve, por ejemplo, barcos gigantescos, bien, la etapa de adición de calor es isobárica. En cambio, en la etapa de adición de calor al ciclo Otto, que es un ciclo para poder vehículos livianos, por ejemplo, vehículos que los que manejamos diariamente, esos vehículos son en base a un ciclo Otto de combustión interna, por ejemplo, y la etapa de adición de calor es isocórica, volumen constante. Entonces, dependiendo del tipo de máquina, tenemos etapas isocóricas o isobáricas, dependiendo finalmente del diseño de cada máquina. ¿Ya? Entonces, ya, nos piden calcular varias cosas. Nos piden el trabajo intercambiado. Ya. Trabajo neto. Para el cálculo del trabajo neto, siempre en la sumatoria de trabajos. ¿Cuántos trabajos intercambia el sistema con el entorno? ¿Intercambia? Dos. Dos, Dos. ¿cierto? Un El trabajo pistón de y la hélice. agitación y del Claro. pistón. Exactamente, porque cuando el gas expande, el pistón sube, hay un trabajo transferido, sistema entorno, un trabajo mecánico. O sea, el entorno recibe trabajo. Entonces tenemos dos. ¿El trabajo de la hélice será positivo o negativo? Negativo era. Porque Bien, menos 43 kilogramos. Perfecto, Elvis. Ya. ¿Y el trabajo del pistón? Trabajo transferido, sistema entorno, de entrada o salida. positivo. Positivo. Entonces, miren, el trabajo neto finalmente será, miren, menos 43 más 26, o sea, equivalente a menos Menos 17 17. kilojoules. Exactamente. Entonces, de forma neta, ojo, el sistema está recibiendo trabajo, trabajo, de forma neta. ¿Sí? Negativo. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan también, ujú, nos preguntan por el balance de energía. Profe, una pregunta que me Te quedé escucho, pegado con, con te el, escucho. con el sistema. Ok, ¿Qué retorna al pistón? Aquí es que me co- fui, creo que me fui en volar. dime. ¿Qué es lo que hace retornar el pistón? Porque el pistón solamente está ejerciendo fuerza. Entonces, ¿qué es lo que...? Yo creo que me fui en volar, porque claro, el pistón es un émbolo que El, sube y el baja. émbolo, Claro, exactamente. pero acá en esta figura no lo ¿Sí? pienso como tal, El que no émbolo hace sube. ese... Sí, El émbolo pero, cambia su posición de este punto a más arriba. claro, pero aquí no termina porque se sigue el radiador, sigue generando presión o No, porque temperatura. pasa esto, mira, Elvis. Este calor no es por unidad de tiempo, no está recibiendo. Este calor fue transferido en un tiempo, por ejemplo, un minuto. Ya, Durante un minuto se encendió y recibió esto el ya, sistema. pum, apaga y vuelve a comprimir, claro, o Exactamente. vuelve, ya, Entonces, ya. mira, por ejemplo, para que entiendan bien esto, imagínense una jeringa que es un cilindro émbolo, una jeringa común y corriente que tenemos en casa para darle el remedio a los niños, por ejemplo. Bien, le sacamos la jeringa metálica, ¿sí? Y ustedes llenan de aire la jeringa, miren. Llenan de aire la jeringa. ¿Qué pasa si ustedes comprimen, ponen la punta de la jeringa aquí y comprimen el émbolo, hacen compresión sobre el gas? ¿Qué pasa con la presión del gas dentro del émbolo? Que ustedes pueden sentir en el dedo.
claro, se retorna, hace presión al dedo hacia atrás. ¿Ya? Pero mira, ¿qué pasa Posible. con la presión cuando yo tengo aire? Miren, yo cargué aire de la atmósfera. Supongamos que yo estoy a nivel del mar y yo cargué aire, llené de aire el émbolo de la jeringa. ¿A qué presión está el aire si estoy a nivel del mar? Una atmósfera. Una TV. Ok, y si yo comprimo, miren, con el émbolo que está ahí, yo con el pulgar comprimo la jeringa, hago que el émbolo baje, ¿sí? Comprima el gas. ¿Qué pasará con presión del gas? ¿Aumenta? Ya. Aumenta la ¿Y presión, qué es sí. lo que va a pasar cuando yo saque? Deje de presionar el émbolo. ¿El émbolo se mueve hacia dónde? Hacia arriba. Hacia el lado contrario, claro, hacia arriba. Hacia la posición original. ¿Por qué? Ya, Porque busca el ya, ok. equilibrio. Ya, ¿Sí? perfecto. Se Ya. entiende, Entonces, listo. tenemos entonces el trabajo neto, ¿cierto? El trabajo neto. Ya. El balance de energía del sistema, entonces tenemos que es este, miren. Delta U, no, perdón, el balance de energía es el de siempre, miren. Delta U igual a Q menos doble E. Delta U igual a Q menos doble E. Ahí está, ese balance de energía no es nada más que eso. Y nos preguntan ahora, por último, por el cambio de energía interna. Ya. Miren, el delta U, como dijimos recién, es igual a Q neto menos trabajo neto. ¿Cuánto calor intercambia el sistema con el entorno? Solo intercambia cuántos calores, uno de entrada, uno de salida. Entrada solamente, profe. ¿Cierto? Una entrada. Entonces, miren, sería más o menos 10. Sería más 10. Más, ¿cierto? Miren, Q más 10. Miren, menos, paréntesis, menos 17 kilojoules. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el delta U es de 27 kilojoules, ¿cierto? Es 10 menos 17, ¿sí? O sea, que de forma neta, en este tiempo que estuvo encendido el radiador y se aplicó trabajo mecánico y se generó un trabajo de expansión durante ese tiempo, que el sistema fue de estado de equilibrio termodinámico inicial a uno final. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el pistón hizo esto. Subió y se quedó ahí. ¿Sí? Hay este cambio, se sufrió este cambio de energía interna. ¿Bien? Preguntas, dudas, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, seguimos nomás. Sí, profe. Sí, o sea, Ya. Por mi Ok. parte al menos sí. Oye, perfecto. Elvis, ¿todo bien? Víctor, ¿cómo vas? Eh, Hay todo un bien, poco de profe. dudas todavía con el tema de los signos. Todavía no. Ya, vamos con este, mira. Solo, solo eso, solo eso. Aquí vas a entender mejor. Vamos con los signos. Ahora, la sesión de hoy, esto es importantísimo, los signos, ¿ya? Vamos a trabajar con esto. Ahora, recuerden por favor ver las cápsulas que he dejado de balance de masa, perdón, de energía, perdón. Hay una cápsula de sistemas cerrado y uno abierto. Recuerden que el uso de tablas para el caso de ustedes no se requiere, por tema de tiempo no alcanzamos a explicar cómo se leen las tablas de vapor, de refrigerante. Em, pero siempre se les va a dar, como en este caso, por ejemplo, miren, tenemos acá un caso en Profe, particular. ¿y hay Dime. alguna posibilidad o alguna cápsula que recomiende ver de las tablas? Porque igual sé que es importante, no en esto, pero para poder entenderlas como tal. La, Sí, la, yo la si puedo es compartir posible. con... Sí, pero mira, para no confundir el curso con el uso de tablas, yo te las puedo mandar, te puedo mandar las cápsulas a tu correo, ¿te parece? El que las quiera me las pide. Pero para no Gracias, profe. generar caos, me refiero a que puedo mandarlo por Canvas, por anuncio, entonces todos van a ver, oye, el uso de tablas sí o no. Ah, ok, Prefiero que en el ya. caso de que alguno de ustedes quiera las cápsulas de uso de tabla, yo les mando las cápsulas que tengo. Bueno, Ok, gracias. entonces, miren, tenemos acá un sistema cilindro émbolo, contiene 25 gramos de vapor. Miren, acá tenemos el vapor. Miren, dice de vapor de agua saturada a 133 grados Celsius, punto 6, y con energía interna inicial. Miren, esto que está acá es la energía interna específica inicial. ¿Por qué? Porque es energía dividido en masa. ¿Bien? Es una propiedad intensiva, ¿ya? Esa es la energía que tiene el agua inicialmente. Ya. Dice, que se mantiene a presión constante, equivalente a 300 kilopascal. Entonces ya nos están diciendo que el proceso que ocurre para el agua en este sistema cilindro émbolo es ISO. ¿De qué tipo ISO? Bárico. Presión constante. ¿Por qué? Porque el émbolo se va a mover. Acá va a pasar algo, un calentamiento probablemente, y como el émbolo siempre se mueve para el equilibrio, para mantenerlo, el émbolo sube y el gas, el agua en este caso, se mantiene a P constante. Ya. Dice, se enciende un calentador eléctrico, acá está la resistencia eléctrica, dentro del cilindro, el
que entrega un trabajo eléctrico. Acá hay un trabajo eléctrico recibido por el agua. Es básicamente lo que tenemos en un hervidor. Cuando ustedes encienden un hervidor, lo que están agregando es un trabajo eléctrico, ¿ya? Equivalente a 72 kilojoules. Lo indicamos acá, ojo. Si se dan cuenta, el enunciado no dice si es positivo o negativo, pero ¿qué sabemos con respecto al signo que se va a emplear para el trabajo? ¿Positivo o negativo? Eh, Debería ser. A ver, déjeme. Un poquito. Leer la problema. Ah, mm. Miren, un trabajo eléctrico que recibe el agua. Entonces es un trabajo de entrada. Un trabajo de entrada es negativo. Negativo. Exactamente, ya. Entonces damos que es negativo. Al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor, miren acá, en Q de salida, equivalente a 3,7 kilojoules, ¿ok? Para este sistema es posible, como les comentaba siempre, despreciar los cambios de energía mecánica, o sea, el cambio de energía cinética y potencial se desprecian, por lo que nos piden, en este caso, miren, varias cositas importantes. Nos piden el balance de energía, enseguida lo ponemos acá. Delta U igual a Q menos W. Ese es el balance de energía para un sistema cerrado donde se expresan los cambios de energía potencial y cinética. ¿Todo bien Profe, hasta ahí, Víctor? todavía no está compartiendo. Ahí estoy. De nuevo, ya, ahí estoy. Ahí está el balance, miren. Trabajo eléctrico, ahí está el valor que indica enunciado. Calor de pérdida, ahí está el calor. ¿Bien? Ya. Ahora miren, Víctor, pregunta a ti porque quiero que entienda, comprenda bien esto. Cuando nos indican que se pierde calor en el entorno, Q de salida, ¿qué signo le pondremos a ese calor que está ahí? ¿Positivo o negativo? Se pierde. Mira por favor acá Negativo. negativo. Bien. Exactamente. Se pierde, mira. Se pierde transferido el sistema de estudio al entorno negativo. Ya, perfecto. Entonces, el balance de energía, listo. Esta es la pregunta. Estamos bien con eso. Vamos a la B. La B, miren, por favor acá, dice calcular la variación de energía interna. Bueno, calculemos el delta U. Bien. Y el delta 1 es nada más que energía interna final menos energía interna inicial. Y tenemos ambas. Miren, dice que la temperatura del estado final, bien, es de 200 grados Celsius con energía interna final tal valor. Como les comentaba, siempre en todos los problemas de balanza de energía en sistemas cerrados o abiertos, siempre se les va a dar energía interna inicial, final, sistemas cerrados, energía interna inicial, o sea, de entrada o salida, o entalpía de entrada y salida en sistemas abiertos. Siempre se les va a dar estos datos. Entonces tenemos ambos, miren, la energía interna final, está aquí, 2650.7, menos la inicial, 2543.6. Entonces, ¿cuánto nos da esta diferencia? Me dio 107.1, ¿o no? Yo no fe. Ok, listo. Esto tiene unidad de kilojoule. Miren, ojo, unidades específicas, ¿cierto? Mira, ya, miren, pasa algo importante acá que, miren, este que está acá es el delta U total. Yo acá tengo las unidades específicas. Por lo que este delta U total realmente es igual a la masa por el delta específico. Esta es energía interna minúscula, esta es energía interna minúscula, este específico. Entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Me falta multiplicarlo por la masa. ¿Por qué? Porque esto tiene unidad de kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Y acá tenemos entonces que multiplicar por la masa. Miren, tenemos una masa de 25 gramos. Y recuerden, por favor, que una característica de un sistema cerrado es que no hay transferencia de masa, por lo que es constante. Pero tenemos 25 gramos que hay que transformarlos en kilogramos. 25 dividido en 1000 para el cálculo de los kilogramos. Nos queda entonces una masa de 0,025 kilogramos. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto nos queda entonces? Miren, se nos van los kilogramos con los kilogramos, nos quedan kilojoules. Entonces, 107.1 se multiplica por 0,025.
Me queda entonces una Profe, disculpa la variación de... consulta. Te escucho, Cuando se dime. hace esa conversión, ¿era ¿Sí? la, la U Masa dividido por la masa o por la masa? por la masa. Es delta U específico por la masa. Ya, sí. Ya, que tenía la duda porque me parecía haber visto anteriormente que era dividido por la masa, entonces por eso Ojo, mira. Pasa esto, mira. La propiedad energía interna U mayúscula es esta, energía interna. ¿Sí? Ahora, la propiedad específica es la energía interna dividida la masa. Ahí, mira, y tú generas esta U minúscula. Entonces, para Ah, tú ir de esta a esa, tienes que multiplicar por la masa. vale, profe. Ok, Ya me quedé claro, gracias. entonces nos queda esto, miren. Nos queda que la variación de energía interna total es igual a 2,68 kJ. ¿Se dan cuenta, no? El delta U aumentó. ¿Sí? La energía interna aumentó. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿cierto?, aplicando un trabajo eléctrico al sistema. Entonces tenemos ya el delta U, ¿listo? ¿Se entendió el cálculo del delta U, Víctor, usando datos inicial-final del estado unidos? ¿Todo bien, Víctor, Oscar, Elvis? Sí, sí, profe, más Sí, claro. profe. Ok, o sea, vamos ya a la pregunta número C. Miren, pregunta C. En la C nos preguntan por el trabajo neto intercambiado. Ya. Trabajo neto. ¿Cuántos trabajos se intercambian entre sistema y entorno? Según la figura. Ah, ojo, la figura, ¿cierto? No indica nada, ¿no? ¿Sí? Hay Pero, ciertamente un trabajo de di- entrada, un trabajo de pero entrada. Pero, miren, esta es la trampa, o bueno, la complejidad en realidad. Como el émbolo está libre al aplicar un trabajo eléctrico de entrada, la energía interna va a aumentar. Pero el émbolo, ¿qué pasa siempre, según hemos visto? ¿Se desplaza para qué? Para mantener el equilibrio, ¿cierto? eh, Por lo que va a haber un trabajo de el pistón, de nuevo. Un trabajo de salida. Entonces, a la vez que hay un trabajo de entrada, también se va a evidenciar un trabajo de expansión, un trabajo hidrostático del sistema. ¿Se entiende eso? sí, profe. Entonces, miren, el trabajo neto es la suma, miren, acá de nuevo, es el trabajo eléctrico más el trabajo del pistón. Es la suma, siempre verlo así. Siempre cuando hablemos de algo neto, siempre piensen en la suma. Trabajo eléctrico más trabajo pistón. Después pensamos en el signo. ¿Ya? Entonces, miren, trabajo neto es ese. Pero miren, el trabajo eléctrico está dado, pero el de pistón no está dado, por lo que yo no puedo determinar el trabajo neto de esta forma. ¿Qué podría hacer para el cálculo del trabajo neto? ¿Qué ley importante podría aplicar? ¿Qué ley importante podría aplicar para el cálculo de una energía intercambiada? La denominada primera ley de la termodinámica. ¿Cuál? Esta que está acá arriba, miren. Esta que está ahí. Que dice que delta U es igual a Q menos W. Por lo que W despejado de acá, ¿cómo nos queda? De acá arriba, miren. Nos queda que es igual a Q menos delta U. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Miren, miren. Sí, 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 Trabajo sí. pasa para allá positivo. Q se queda ahí en el lado derecho. Y el delta U pasa para acá negativo. ¿Sí? Entonces, miren. El calor neto intercambiado, Q. ¿Cuántos calores según las figuras se intercambian con el entorno? ¿Se intercambia solamente Uno más, profe. uno? ¿Entrada o salida? Entrada. No. ¿Un QD? Disculpe, de salida. Me ¿Positivo, confundí positivo o con el negativo trabajo de entonces? entrada. Está bien. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Menos, miren, menos Menos tres coma 3,7. siete Exactamente, miren, menos. Y ahora de nuevo, miren. Hay menos el delta U. Y el delta U fue de 2,68. Entonces, miren, el trabajo neto se calculó desde acá, de la aplicación de la primera ley de la termodinámica. ¿Cuánto es menos 3,7 menos 2,68? Corresponde a menos 6,38. ¿Qué indica esto? Que de forma neta el sistema está recibiendo trabajo o cediendo trabajo. ¿Qué indica este signo negativo? Que está entregando trabajo. No, no, no. O Miren, sea, recibiendo. De forma neta, miren, el sistema está recibiendo trabajo. Porque es negativo. Recuerden que trabajo negativo es de entrada. Si bien hay un trabajo de entrada, uno de salida,
el término neto es negativo, por lo que de forma neta está recibiendo, ¿sí? Trabajo de entrada, energía en forma de trabajo. Entonces, tenemos ya el trabajo neto, tenemos la D, y nos preguntan por algo en la D. Dice, ¿qué relación hay entre el trabajo calculado en C, o sea, este trabajo mecánico neto, y el trabajo eléctrico? Que miren, el trabajo neto es igual a la sumatoria de los trabajos involucrados, que son el trabajo eléctrico más el del pistón. Entonces, si el trabajo neto es conocido y también el eléctrico, ¿qué podríamos despejar desde acá? ¿Qué trabajo? El trabajo del El pistón. pistón, ¿cierto? El trabajo de expansión, exactamente. Entonces, el trabajo del pistón va a ser igual, miren, a el trabajo neto, miren acá, ¿sí? Menos el trabajo eléctrico, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Miren, perfecto. Sí. acá miren, trabajo el pistón, trabajo neto, menos este, pasa para el negativo. El trabajo neto es igual a, miren, menos 6,38, ¿cierto? Kilojoules, menos el eléctrico, ya. Y el eléctrico es positivo o negativo, Positivo, profe. ¿cierto? Positivo, entonces, ¿positivo, seguro? Es de entrada, mira. Es un Ah, trabajo eléctrico, Negativo. ¿cierto? Menos Negativo. 72. No. Exactamente, porque Hay que aprenderse de memoria esa tablita, profe, el cuadrito ese. recuerden esto, miren, esto que está acá. La convención es siempre así. Trabajo de entrada, ya sea un trabajo de compresión, mecánico, un trabajo eléctrico, cualquier trabajo recibido por la hélice, por ejemplo, es de entrada negativo. Entonces, miren, este trabajo es negativo, entonces es menos, ¿cierto? Ahí miren, menos menos. 72, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? Menos 6,98 más 72. Y ahora, antes de ese cálculo, ¿con qué signo nos debería dar el trabajo del pistón que es de expansión? O sea, transferido sistema entorno, vean por favor acá, de salida, Positivo. positivo, Positivo. ya. ¿Y cuánto nos da? Nos da 65,62. ¿Con qué signo? Positivo. 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 ¿Cierto? Nos Profe, dio. menos 72. No, no, menos es. No, no, me dio esto. Menos Ya. 72. Porque menos por menos más, pues. Ahí queda positivo. Ah, sí, ahí sí. Sí, ahí está. Ahí sí. Sí, entonces es. No, 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 no. Bien. Espérense, de entrada. Espérense. No, no. De nuevo. Trabajo neto, ¿cierto? Es este, ¿cierto? Menos 6,38. Ya. Menos trabajo eléctrico, ¿cierto? Ahí sí, ¿cierto? Menos, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí está bien, ¿cierto? Sí. Es menos 6,38 más 72. Sí, ahí está, perfecto. Da esto, lo había hecho bien ya. Entonces, mira, ahí está el trabajo del pistón. Ese se denomina trabajo hidrostático. Bien, y el trabajo hidrostático en pistón es relevante, porque hay una serie de distintas aplicaciones que veremos con ustedes más adelante en las semanas que siguen. En el curso, por ejemplo, hoy día hice una cápsula para otro curso de ingeniería también, de una bomba de calor. Miren, lo voy a mostrar acá. Una bomba de calor básicamente es una máquina que permite calentar. La bomba de calor está muy de moda en países, por ejemplo, mediterráneos. Hay tipos de bombas de calor del tipo aire-aire, agua-agua, se pueden usar para poder calefaccionar, por ejemplo, piscinas, se puede usar, por ejemplo, para calefaccionar casas, habitaciones, en fin. Bien, estas bombas son aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica, que veremos las semanas que siguen. Bien, es importante, miren. Si se dan cuenta, acá está el esquema básico de una máquina de bomba de calor. Bien, se compone de sistemas abiertos que veremos la semana que sigue, ¿ya? No hemos alcanzado hoy a ver sistemas abiertos, pero acá tenemos una serie de sistemas abiertos. Tenemos evaporadores, tenemos condensadores, compresores, válvulas de expansión, calderas, turbinas, toberas, difusores, en fin. Estos sistemas nos permiten configurar máquinas térmicas como máquinas de potencia, bombas de calor, máquinas frigoríficas, turborreactores, en fin, sistemas usados en ingeniería para poder transformar o transferir energía. Y se darán cuenta de algo muy importante. Aquí iba, estoy perdiendo bastante el hilo, pero a ver, déjenme volver acá. Ya, el trabajo del pistón, miren, a lo que iba la relevancia. Estos ciclos termodinámicos se pueden estudiar de forma simplificada e idealizada usando un gas en un sistema cilindro-émbolo. Y miren, acá tenemos un ciclo de refrigeración o de bomba de calor, donde hay un gas que recorre un ciclo inverso
al de Carnot al ciclo de máquina térmica, donde el gas en el pistón, miren, aquí se expande de forma adiabática, se expande de forma isotérmica, se comprime de forma adiabática y se comprime de forma isotérmica. Este ciclo permite refrigerar, permite retirar calor de un espacio refrigerado, por ejemplo, de un refrigerador. Bien, absorbe calor. ¿Se dan cuenta, no? Absorbemos calor, cubo de entrada al ciclo. El refrigerante, en este caso el gas de este cilindro pistón, estaría absorbiendo calor desde el foco frío, cubo de entrada. Luego ese calor retirado al entorno, juego de salida. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Los intercambios de energía y el cálculo de la eficiencia máxima de este ciclo termodinámico se puede determinar matemáticamente usando un sistema cilindro-émbolo como el que hemos analizado acá. Bien, un sistema bastante usado en ingeniería porque nos permite desarrollar etapas ideales con un gas ideal en particular, etapas reversibles que permiten el cálculo de la eficiencia máxima, ya sea de una máquina de combustión interna, ciclo Otto diésel, una máquina de turbina de gas, bien, en fin, se puede estudiar de forma idealizada, simplificada matemáticamente usando un sistema cilindro-émbolo. Entonces, resumen, hemos aplicado la primera ley de la termodinámica, sistemas cerrados, lo que viene en la clase siguiente es el balance de energía, pero sistemas abiertos, ¿bien? La semana que sigue entonces veremos esto, miren, veremos este balance. Veremos el sistema abierto que está aquí, miren. Abierto, se definirá lo que es la entalpía, se definirá lo que es trabajo de flujo. En función de ello, veremos el balance de energía de sistemas abiertos, que tiene que ver con la entalpía, lo veremos la semana que sigue. Y con la entalpía desarrollaremos el balance de energía en sistemas abiertos, que el que vamos a usar, miren. El balance en sistemas abiertos es muy parecido a cerrados, pero ya con entalpía, y es el balance que se usa para poder hacer el balance de energía a sistemas como condensadores, evaporadores, compresores, bombas, difusores, toberas, en fin. Y ya habiendo estudiado la semana que sigue sistemas abiertos, después continuamos con aplicaciones de la segunda ley, donde veremos el cálculo de eficiencia, desempeño de distintas máquinas que son evidentemente de interés para su formación como ingeniero industrial. Así que eso. Consultas, dudas, Víctor, Oscar, Elvis. Consulta en particular con lo que hemos revisado hoy, por favor, coméntame. Eh, Por el estudiar harto, momento, ¿no? nada. Hay que El, estudiar te- harto. el tema de los Reconocer harto. signos. El tema de los signos es importante. Bueno, eso es fundamental. Pero, ¿es idea mía o no, profe, que esto es un poquitito más sencillo de comprender que el balance de masa? No sé, la verdad. No sé, yo creo que ambos tienen dificultad, pero el balance de masa, claro, es más complejo de entender porque hay más cosas involucradas. Pero ojo, el balance de energía puede ser también muy complicado. Y se darán cuenta que cuando hagamos balance de energía, sistema abierto, ya tenemos más términos. Miren, tenemos términos de energía, de cambios de energía cinética, cambios de energía potencial. Por ejemplo, acá hay un cálculo que veremos más adelante. El balance de energía, por ejemplo, una turbina. Acá, por ejemplo, sigue esto. Una turbina, por ejemplo, o un difusor, o un condensador. Pero bueno, todo tiene complejidad y bueno, mi idea siempre es que ustedes comprendan de la mejor forma estos contenidos y si tienen cualquier consulta, Víctor, Oscar, Elvis o cualquiera que le vea después la clase, no duden en escribirme. Siempre voy a estar disponible para poder orientarlos con respecto a los contenidos del curso. Así que no sé si hay más consultas, dudas, Víctor, Oscar, Elvis. Se supone que la próxima semana no hay sesión, Sí, sí hay sesión porque la semana 9. Sí, sí hay. ¿Por qué no hay sesión? ¿Es feriado? porque me pareció que para las solemnes no había No, pero la sesión. solemne es la semana 11. Ah, toda la razón, verdad, verdad, verdad. Sí. Tenemos la semana que sigue, la semana 9, ¿sí? Después la 10 y ya en la semana 11, bueno, es que la semana 11 nos podemos juntar. La vez pasada yo creo que me conecté, pero no se conectó nadie porque ese día vence la fecha para rendir la prueba, entonces no tiene mucho sentido. Yo puedo conectarme a resolver dudas, pero materia no puedo pasar, evidentemente, así que... En el caso que requiera alguien conectarse el día martes de la solemne, que es la semana 11, me conectaré de todas formas, bueno. Pero todavía nos quedan dos Vale, profe. sesiones. 9, 10 y la 11 yo me voy a conectar, pero únicamente a resolver dudas. Eso. Ok. Gracias, profe. Nos Vale, vemos profe. entonces, que tengan buena semana. Chao, Víctor, Oscar, Anselmo.
Que esté muy bien, y profe. Elvis, Muchas cuídense gracias. mucho. Chao, Gracias, chao, profe. chao. Que esté muy Gracias. bien. Chao, chao.